Romanos capítulo 14, verso 9. Romanos capítulo 14, verso 9. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Por favor, tomen su lugar. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces esta parte de la Escritura nos muestra que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Él murió para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y hago esa aclaración, que murió para limpiarnos de nuestros pecados, no solamente perdonarnos, sino limpiarnos. Es importante, porque el poder del pecado ya no opera más en aquellos que le entregan su vida a Cristo. El pecado sigue vigente. El pecado continuará estando presente en la raza hasta el momento en que el Señor termine con todo esto y que los salvos pues vayan a la presencia del Señor, y los que no son salvos pues recibirán cada uno de acuerdo a su decisión que tomaron. Pero el hecho de que el pecado siga presente no quiere decir que el pecado todavía tenga control o poder sobre aquellos que le han entregado su corazón a Cristo, porque en Cristo Jesús, en Cristo, hemos sido no solamente perdonados, sino limpiados. Vamos a mirar por eso algunas de las cosas que ocurrieron en ese día y que nos muestran este propósito del Señor Jesucristo. Hay unos versos muy dicientes en San Mateo, en el capítulo 27. Le voy a leer y vamos a ir mirando poco a poco. San Mateo 27 es el capítulo que relata, entre otras cosas, la crucifixión del Señor Jesucristo. También relata cuando fue sepultado. Antes de esto, ese capítulo relata también cuando el Señor pues fue sentenciado. Pero nos vamos a concentrar en estos versos que leeremos a continuación. En el capítulo 27, en el verso 50 en adelante, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, o sea, gritado, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces, ahí hay un relato de la parte de esa final, de ese momento
definitivo cuando el Señor Jesucristo ofrece su vida en sacrificio. Yo quiero que miremos algunas de las cosas que dice ahí. En lo primero que quiero que nos fijemos es que ahí dice: y cuando el Señor clamó a gran voz, o sea, gritó muy fuertemente, entregó el Espíritu. Mire lo que dice: entregó el Espíritu. Es importante que usted vea aquí que dice que Él entregó el Espíritu, aunque no lo tengo escrito aquí, pero es importante que usted sepa que al Señor Jesucristo realmente no fue que alguien decidió matarlo y Él pues no tuvo más remedio y pues lo mataron. No. Aquí esa parte que dice: y Él clamando a gran voz entregó el Espíritu, o sea, Él mismo, nos deja ver lo que Él dice en otra parte de la Escritura en el Evangelio, cuando dice: a mí nadie me quita la vida, dice, yo mismo la pongo. O sea, fue un acto voluntario del Señor Jesucristo. Y quiero que eso le quede claro. Esta época es de la Semana Santa y es bueno que hablemos de esas cosas con conciencia. Al Señor Jesucristo no es que los sacerdotes y la gente del pueblo judío se puso de acuerdo y lo eliminaron. No, sí, ellos fueron el canal que Dios usó, pero en la realidad el Señor Jesucristo venía para eso. Y Él sabía y tenía que ser cumplido porque Él lo estaba haciendo de su propia voluntad. Entonces, después de eso, en el verso 51 dice: y he aquí, o sea, cuando el Señor entregó el Espíritu, Él mismo, dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aquí hay dos cosas. Yo quiero aclararle a los amigos y tal vez a las personas que no lo tengan claro, pues refresquemos nuestra memoria, que el templo de los judíos se dividía en tres partes principales. La parte más grande le llamaban el atrio, o sea, era como una gran plazoleta, por decirlo de alguna manera, donde cabían y podían venir todas las personas que estuvieran aptas para entrar en el templo. O sea, era donde se reunía la congregación, para que me entienda. Había luego un lugar llamado el lugar santo, donde no podía entrar toda la gente y ya era más pequeño. Ese lugar tenía unas medidas específicas donde cuando uno la saca se da cuenta que no era tan grande, pero en esa parte de ahí estaba un altar donde se ofrecía los sacrificios y había una mesa donde se ponían unos panes que estaban delante de Dios y había una lámpara, etcétera. Había unos ciertos elementos donde se ofrecían sacrificios durante todo el tiempo y ahí estaban los sacerdotes ministrando. Pero luego había un lugar más interno que daba más al fondo, porque ese era el orden. Primero estaba el atrio, luego estaba el lugar santo y luego había un lugar más al fondo que también tenía unas medidas que no era tan grande. Y ese lugar se llamaba el lugar santísimo. A ese lugar no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué había allá? Allá estaba el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Vamos a ponerlo en un lenguaje sencillo. Ese es el arca
Eso ha sido famoso, incluso hay gente que ha escrito novelas o hay personas que han hecho películas acerca del arca. El arca del templo en Israel era realmente una caja de madera con un largo, no muy largo, como de 1,50 aproximadamente por unos 60 o 70 centímetros de ancho, con una altura determinada, tampoco era exageradamente alta, y tenía una tapa, y esa tapa le llamaban el propiciatorio. La parte de la caja que yo les digo estaba toda cubierta de oro. Era de madera, pero estaba cubierta de oro. Y tenía unos anillos, en cada esquina un anillo hecho de oro y unas varas que estaban puestas en esos anillos para que si en algún momento había que moverla, los levitas, que eran los que estaban llamados para esto, movieran el arca tomando de cada punta de la vara y poniéndola sobre sus hombros. Esa arca del pacto significaba la presencia de Dios. La tapa era de oro puro, el propiciatorio, y tenía un bordecito alrededor. Era como una bandeja, tenía un bordecito alrededor, porque ahí tenía el sacerdote una vez al año que derramar de la sangre del sacrificio que se hacía por todo el pueblo. Tenía que derramar una parte de esa sangre ahí, porque la tapa, que es el propiciatorio, tenía la figura de dos querubines, digámoslo de alguna manera, dos ángeles, para que me entienda, y el uno miraba al otro, y tenían sus alas extendidas en esa figura, y entonces quería decir que la presencia de Dios estaba ahí. Y eso era el elemento principal que estaba en el lugar santísimo. Estar frente a esa arca era estar frente a la presencia de Dios. Por eso nadie podía tomar el arca y manipularla así con sus manos, porque se moría. Entonces tenían que, cuando la fueran a mover, llevarla con esas varas. En fin, eso era lo que estaba en ese lugar. Y tenía un velo, o sea, digamos una cortina gruesa que hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice: el velo del templo se rasgó en dos, o sea, se partió por la mitad. Es raro porque nunca se podía abrir eso. La gente no podía entrar allá y no podía mirar allá. Pero cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu ese día, el velo del templo se partió en dos. O sea que quedó expuesto lo que había allá adentro para que toda la gente lo mirara. Y que si alguien iba a entrar, pues si fuera osado podría entrar. Mientras tanto había como esto ahí, un velo, una cortina muy gruesa, grande. Entonces la gente sabía que no podía pasar. Pero cuando el Señor Jesucristo entrega el Espíritu, o sea, como diríamos nosotros, cuando Él murió, entonces se partió en dos, dejando abierto un camino. El hecho de que se haya partido el velo de arriba a abajo significa que esto era por voluntad de Dios. No se partió así, horizontal, no se partió diagonal. Dice: se partió de arriba a abajo, porque era algo que venía de Dios. Y al mismo tiempo, el hecho de que se haya partido y quedara expuesto es lo que nos dice allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el verso 19 y 20, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, a través de su carne. Vamos a ponerlo de una manera más clara, amiga y amigo. Nosotros no teníamos derecho a la presencia de Dios. No teníamos derecho a entrar delante del Señor. Usted se da cuenta que cuando uno anda en su vida sin el Señor, aunque sabe que hay un Dios y puede ser que crea en su corazón que hay un Dios, pero se le hace difícil hablar con Él. Se le hace difícil entrar a su presencia. Se le hace difícil tener esa comunión con Él, porque de alguna manera, como dijo alguien, no sé, no encuentro cómo hacerlo, porque hay un velo, una cortina, una separación entre el hombre y Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo entrega el Espíritu, Él hace que en ese momento el velo se parta por la mitad en dos, de arriba abajo, y entonces nos está abriendo un camino para que dice, bueno, de todas maneras ahora tiene entrada, puede seguir, entre a la presencia de Dios. Dicho en otras palabras, Dios lo invita a través de la muerte de Cristo para que usted no se quede de allá, del lado de allá, sino que pueda entrar a la presencia de Él, vivir para Él, servirle a Él, buscarlo a Él y disfrutar de las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Porque la mayoría de la humanidad no puede hacerlo. La mayoría de la gente tiene que intentar disfrutar en las cosas que no son. Intentar, mire, es Semana Santa. Vaya y mire las ciudades y usted verá que están medio vacías. Busque la gente donde está. A la orilla del mar, a la orilla del río, acampando en alguna parte, no sé, de paseo para algún lugar. Todo el que puede, incluso en la iglesia. Los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, sería porque no tendríamos cómo irnos a pasear. Y si no, le aseguro que por allá estábamos el resto también. No estoy diciendo que es pecado, estoy mostrándole a usted que se dé cuenta que la gente trata de encontrar un alivio en cosas que no son. Porque usted invierte todo lo que usted pueda en lo que usted quiera. Unos paseando, otros estarán igual en su misma vida, tomando cerveza, licor, lo que sea. A uno le decían muchas cosas. Las abuelas le decían a uno, bueno, es Semana Santa, en este día no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede. Hubo un tiempo en que probablemente la gente tenía ese cierto temor, pero a las escondidas salían ahora más abiertamente. Porque la gente trata de buscar en lo que no es, pero el Señor nos abrió el camino para que usted y yo encontremos la verdadera alegría y donde podemos tener descanso, que es en su propia presencia. Usted no descansa por el sitio geográfico. Hay gente que no, pero yo quiero ir a descansar al mar. No me diga usted que estar a la orilla del mar lo hace descansar, porque yo conozco mucha gente que vive a la orilla del mar y están igual que los que quieren ir al mar. Quieren ir a algún lado a descansar porque el lugar geográfico no lo hace descansar. A usted le parecería que ir a la orilla del mar lo hace descansar, pero ir a la orilla del mar no lo hace descansar, porque hay gente que vive a la orilla del mar. Es más, hay otros que viven en el mar mismo y también quieren ir a descansar. ¿A dónde? Ellos no saben, pero cada uno quiere en algo. Lo que le estoy mostrando a usted aquí en esta hora es que el Señor
nos abrió el camino para que usted y yo podamos descansar, porque el descanso está en el alma. El descanso está por dentro. El descanso no está en el sitio. El descanso está en el corazón. Cuando usted puede entrar a la presencia de Dios, descansa. Amén. Entonces, lo segundo que dice aquí es: y la tierra tembló. Cuando el Señor entregó el Espíritu. Y quiero decir así más o menos rápido para que tengamos una idea un poco más clara de todo lo que leímos. Después que dice que se rasgó el velo en dos partes, de arriba a abajo, y que Dios nos abrió el camino para poder entrar a su presencia, para que encontremos descanso. Amiga y amigo, usted quiere descanso, venga al Señor. Hermana y hermano, usted quiere descansar, descanse aquí por dentro, en su alma. Usted debe entenderlo. Y luego, cuando dice que la tierra tembló, esto nos habla de una manera muy contundente. O sea, si lo pudiéramos o lo quisiéramos decir, la muerte de Cristo, al morir el Señor hizo temblar la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Porque la Escritura dice, cuando Él entregó el Espíritu, también la tierra tembló. Hubo un terremoto, dice la palabra. No fue un temblorcito de esos de grado 1,5 que no se siente. Fue un terremoto. ¿Por qué sé yo que era un terremoto? Porque dice que los sepulcros se abrieron. Para que se abran los sepulcros, que ha sido muy fuerte, era un terremoto. Cuando el Señor entrega el Espíritu, se produce un terremoto. O sea, el entregar al Señor su Espíritu, o como diría la gente, la muerte de Cristo, hace temblar la tierra. Pero no solamente hizo temblar la tierra, hermanos, también hizo temblar al infierno. Mire lo que dice en San Mateo en el capítulo 17. Perdón, ahí en el capítulo 27, perdón, en el 51b. Tembló y las rocas se partieron. El reino de las tinieblas, que realmente es el reino del diablo, que el Señor lo reprenda. Tembló, no tembló solo la tierra. Mire que hay una parte en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 18, que dice, hablando el Señor Jesucristo, dice: y he aquí que yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Exactamente qué es esto? El día que el Señor entrega el Espíritu, que la tierra tiembla, también tembló el infierno, porque hasta ese momento el pecado tenía cautivo a la raza humana. La Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, la paga del pecado es muerte. El pecado llevaba a la gente cautiva. Hasta el sol de hoy, cuando las personas no tienen seguridad de vida eterna y le habla de que le toca irse a la eternidad, eso es lo peorcito que le puede hablar a alguien. Si le dicen a alguien, le dice que se tiene que morir, ay, no, usted no me trajo aquí para hablarme de esas cosas tan malas, tan feas, pastor. Yo no, eso sí no le acepto. Inmediatamente hay una reacción. ¿Por qué esa reacción? Porque las personas, bajo el poder del pecado, les lleva a la muerte
a la zozobra. El pecado mata y la zozobra de la muerte. ¿Y a qué me voy a enfrentar? El diablo tenía por su derecho propio las llaves del infierno y de la muerte. Y toda la humanidad estaba presa, esclava, sometida por esa circunstancia del pecado. Cuando el Señor Jesucristo entrega el Espíritu, tiembla la tierra y tiembla el infierno, porque la palabra de Dios dice ahí en ese capítulo 1, en ese verso 18, dice el Señor Jesucristo: y tengo las llaves del infierno y de la muerte. O sea, le arrebató el Señor Jesucristo al diablo el poder que tenía de someter a la humanidad. Porque a partir de la muerte de Cristo y de su resurrección, todos los que creen en el Señor Jesucristo ya no están sometidos al poder del pecado y ya no van a ser llevados por el diablo al infierno, sino que el Señor ahora tiene el poder y Él liberta a todo aquel que quiere creer en Él. Le da vida eterna, le da vida nueva. Por eso es que usted puede cantar y adorar al Señor y puede honrarle, aunque el mundo crea que usted está loco. Porque la gente, si le cantan a los caballos, no creen que está loco. Si le cantan a los gallos, no cree que está loco. Si le cantan a los cañaduzales, no cree que está loco. Si le canta al río Magdalena, no cree que está loco. Si le canta al mar, no cree que está loco. Si le canta a la marihuana, porque hay quien le canta a la marihuana, tampoco cree que está loco. Si le canta a las calaveras, que yo he ido en buses así, a veces he oído canciones y hablan de la calavera, y la calavera, no está loco. Ahora, la gente cree que si usted le canta a Dios, ahora sí está loco. Si le canta al Señor Jesucristo, entonces está loco. Tan raro, ¿verdad? Si le canta a los caballos, no está loco. Si le canta a los gallos de pelea, no está loco. Si le canta a la droga, no está loco. Pero si le canta al dador de la vida, entonces está loco. Pero aunque la gente crea que está loco, usted le puede cantar al Señor, porque lo libertó de las cadenas del pecado. Porque ya no está preso, porque ahora está libre. Ahora sí puede entender lo que significa vida nueva en Cristo. Y yo le aconsejo que usted disfrute esa vida, porque vivimos en un mundo muy golpeado. Una sociedad terrible. Las angustias de la sociedad moderna no tienen límites. La gente vive enferma de estrés y de los nervios. Las clínicas de reposo o clínicas mentales mantienen llenas. Y las personas que van allá no son solamente mujeres, van mujeres y hombres. Pero no van solamente personas de una determinada edad, van personas de todas las edades. La sociedad colapsa. Así como lo oye, la sociedad colapsa. ¿Por qué cree usted que la gente cae tanto en las drogas, ya sean legales o ilegales? Digo legales porque el alcohol es una droga. O sea, el aguardiente es una droga, la cerveza es una droga, todas esas bebidas alcohólicas son una droga, pero una droga legal. Y hay drogas ilegales. ¿Por qué cree que la gente acude tanto a eso? Tratando de escaparse del terror que le produce vivir en los días que estamos viviendo. Todo el mundo tiene sus miedos. El que está casado con una mujer bonita tiene miedo que se la roben.
El que tiene plata tiene miedo que lo secuestren. El que tiene trabajo tiene miedo que el compañero se lo quite. El que tiene una casa tiene miedo que los impuestos se lo traguen vivo y se la quiten también la casa. El que no tiene casa tiene miedo que no tenga donde vivir. El que tiene carro tiene miedo de que andan muchos locos por la calle y puede estrellar. El que no tiene carro tiene miedo de que ahora todo el mundo lo va a atropellar porque él le toca a pie. Usted encuentra a la gente muerta del miedo por donde usted mire. La sociedad de nuestros días colapsa. Miedo de que las cosas, las finanzas en el mundo no andan bien. El que tiene una empresa tiene miedo de que los impuestos le van a acabar su empresa. El que tiene trabajo está siempre con miedo de cuánto me irán a cobrar. El que no tiene trabajo tiene miedo que no tiene con qué vivir, y es una angustia permanente. Por eso la gente acude tanto a las drogas, legales o ilegales, al licor, a los pasatiempos. Así el mundo que se lo lleva al diablo. Porque vivimos en un mundo realmente terrible, pero la gente quiere olvidarse de sus penas y quiere olvidarse de sus miedos, porque es terrible. La gente está bailando desde el lunes hasta el otro lunes. Está en una cosa y en otra. La gente tratando de mirar porque tienen muchos miedos. Porque es la verdad. Usted sale a las calles, por ejemplo, de nuestra ciudad, y usted encuentra familias enteras. De noche, cuando voy para la casa, encuentro familias enteras, señoras embarazadas, un señor que supongo que sea el esposo de ella, unos niños y maletitas al hombro y todo, caminando por las calles, deambulando de arriba abajo. Un día van en una dirección, otro día van en otra dirección, y ellos vienen muertos del miedo, y los que los ven también nos da miedo. ¿Y si eso me pasa a mí? ¿Y si eso se vuelve la realidad de mi vida? Y si es una angustia terrible. Pero yo le quiero decir hoy que el Señor Jesucristo le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte, y los que estamos en Cristo no estamos sometidos al poder del pecado, ni al poder de la muerte, ni al poder del diablo, ni tampoco estamos sometidos a las desgracias de esta sociedad. Podemos gozarnos en Cristo Jesús en medio de lo que estamos viviendo. Mire, una de las cosas más terribles que la gente tiene miedo hoy día, dice la palabra de Dios, lo dice en el libro de San Mateo, en las profecías, dice: la gente correrá de aquí para allá, presos del miedo. Miedo a las guerras. Hermano, cada día mientras usted y yo disfrutamos comprando chocolatinas, obleas y cositas allí, snacks y comida de esa que venden por aquí, mientras usted trata de olvidarse, porque los que saben viven aterrados, y los que no piensan en guerras piensan en lo que nosotros mismos hemos desbaratado. Usted sale a la calle, usted respira más humo que oxígeno. Yo no sé cómo vivimos realmente. Dios nos hizo un cuerpo excelentísimo. Claro, ya no es igual, nos enfermamos mucho y todo, pero yo digo, antes vivimos. Es que están pensando en poner días en que la gente no pueda sacar el carro y ponerlo jalado días. Hay partes del mundo que yo conozco que no le permiten entrar con los vehículos al centro de la ciudad porque hay demasiada contaminación. Y luego las comidas. No comemos muchas veces comida, sino veneno. Aterrador, la gente vive con esos miedos. Pero cuando uno viene a Cristo, uno se da cuenta: tengo vida eterna en Cristo. El Señor
le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte, y cuando yo termine mi día me voy con el Señor y se acabó todo esto. No necesitamos ya más huir de esto a través de drogas, huir de esto a través de aquello. No, nosotros ya hemos salido de esa esclavitud, ya salimos de esa desgracia, porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y hay hermanos que nos enfermamos porque aquí somos de carne y hueso, nos enfermamos y algunos, bueno, pero cuando nos encontramos con la palabra de Dios, bueno, aquí lo que estamos es para terminar este negocio. Vamos a terminar esta carrera y goodbye. Adiós al mundo podrido, perdido, dañado y desbaratado en medio del cual vivimos. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante que la tierra tembló, porque eso nos quiere decir que el Señor le arrebató al diablo ese poder que tenía, con el cual manipulaba a la gente. Y no tenemos que servirle al diablo. El Señor lo reprenda. Y algunos hoy día todavía el diablo quiere asustarlos, ¿sí? Y cuidado que hay uno, el suegro suyo, la suegra suya, el marido que no la quiere, el vecino que no lo quiere, que tiene un libro de magia negra, que conoce un brujo no sé cómo, que mire que le están haciendo que aguas se echan en la boca, unas aguas. Claro, yo no sé qué le hará más daño, si la brujería que invoca o el agua que entró en la boca de una persona que tiene la boca tan sucia. Como quiera que sea, la gente vive asustada de que le van a hacer, y usted entra a las librerías y entra usted a una cadena de televisión y hay anuncios de aquí, de terror, de cosas, sí, y la gente vive temblando por eso. Y en las escuelas los niños salen con ataques y juegan con palitos, con tijeras, con tablitas, con cosas, y resulta más de uno endemoniado. Pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos victoria en Cristo, no somos esclavos del diablo. El diablo no nos va a poner de ruana hablándonos de brujos, ni de brujas, ni de nada. Lo que haya de ser que sea, pero tenemos vida eterna en Cristo. Levante la mano el que tiene vida eterna en Cristo. Porque el Señor Jesucristo murió por nosotros para libertarnos del poder del pecado y para libertarnos del poder de la muerte. Amén, hermanos. Bueno, perdonen que yo me voy como inspirando y se me olvida decir los otros punticos, pero es importante inspirarse, porque si no hablamos de esto porque lo llevamos en el corazón, entonces sería solamente una conferencia ahí para matar el tiempo. Pero el Señor en esta noche no está matando el tiempo, está matando el pecado. Dice aquí: y las rocas se partieron. El Señor Jesucristo dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, que Él es la roca. Y cuando el Señor habló en San Mateo capítulo 16, que le dijo a los discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba hablando de Él. Cuando dice que las rocas se partieron, está hablando de que el Señor Jesucristo también, Él fue quebrantado por nuestros pecados, porque Él es la roca. Y también nos está hablando de que así como esa roca en el desierto que Moisés tocó con su vara o la golpeó con su vara y dio agua para que el pueblo bebiera y no muriera, el Señor Jesucristo con su sacrificio ha provisto para nosotros para que no muramos. Gloria al nombre del Señor, porque Él fue quebrantado por nosotros, molido por nuestros pecados, dice la palabra de Dios, para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces es importante. Ahora, me llama la atención muchísimo cuando viene al verso 53 y dice, el 52 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Porque esto nos habla a nosotros, hermanos, de la resurrección. Los que morimos en Cristo resucitaremos. Pero es interesante que no fue la resurrección de Cristo en ese momento que hizo que resucitara a nosotros, la sola muerte de Cristo. Porque
el sacrificio de Cristo es tan poderoso que en el momento de Él entregar su espíritu, los muertos que dice que habían dormido, dice santos, gente que vivía para Dios, al momento del Señor entregar el espíritu, o sea, como usted diría, al momento del Señor morir, no aguantaron, los sepulcros se abrieron y esa gente salió de allá. Gloria al nombre del Señor. O sea, que nosotros en Cristo Jesús tenemos vida eterna y resucitaremos, como dice la palabra del Señor. No hay una cosa más gloriosa, no hay un mensaje más estremecedor que ese, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos vida. Es estremecedor porque las personas siempre vivíamos presos de esos terrores, de la angustia de la muerte, pero ahora nosotros sabemos que cuando estamos en Cristo sonará un día la trompeta, así como aquellos se abrieron los sepulcros, se volverán a abrir los sepulcros cuando el Señor vuelva y suene la trompeta. Los sepulcros de aquellos que han muerto en Cristo. Nosotros cantamos de esto muchas veces y hay gente que no entiende. Dice, pero ¿y de qué se alegra esa gente? ¿Cómo que de qué se alegra esa gente? No sabe lo que el Señor ha hecho por nosotros. No sabe lo que significa tener vida eterna. Tener vida eterna no significa venir a la iglesia y cantar 2 coros. Tener vida eterna es tener vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Tener vida eterna significa que la muerte ya no tiene poder sobre usted. Que aunque ahora usted se muera y ahora le tenga que enterrar, llegará un día que el Señor Jesucristo volverá. Y dice la Escritura, vendrá hasta las nubes, sonará la trompeta. Y dice el Señor mismo. Yo quiero aclararle eso, que la epístola dice que es el Señor mismo. Dice el Señor mismo con voz de mando, o sea, con una orden, con voz de arcángel, queriendo decir de una manera sobrenatural. Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, no hay voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. No hay una cosa más segura que la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Los que murieron en Cristo es algo seguro. Mire que dice de 3 maneras. Dice con voz de mando, o sea, con una voz, con una orden, con voz de arcángel, o sea, de una manera divina, y con una trompeta, hermano. O resucita el muerto en Cristo o resucita. Pero yo recuerdo que había un predicador que a él le gustaba levantarse temprano a orar, y él usaba 3 tipos de alarma. Cuando yo leo eso, me acuerdo que aquel hermano usaba 3 tipos de alarma. Usaba un reloj de esos que habían antes, que uno le daba cuerda y tenía una cosita y le pegaba unas y eso sonaba como un tren, que las personas que son así como que no les gusta que le despierte echaban mano a ver dónde está y no quería tirar por la ventana porque eso sonaba como una locomotora. Y luego él usaba un reloj que tenía una alarma también, pero era eléctrico. O sea, lo conectaba uno y sonaba. Pero también tenía una alarma en el reloj de pulso. Y él decía, por si no me despierta una alarma, me despierta la otra, pero yo me tengo que levantar a orar. Y yo le digo aquí, si no resucita con la trompeta, resucita con la voz de mando, con la voz de arcángel, como sea, pero resucita en el nombre de Jesús. Tiene que resucitar porque no le queda más opción. Gloria al nombre del Señor. Usted y yo tenemos que tener esa seguridad, amiga y amigo, hermana y hermano. Nosotros no estamos aquí para llenar un vacío. No estamos aquí porque no tengamos a dónde irnos. No estamos aquí porque no hay otro lugar para estar. Estamos aquí porque creemos a Dios y a su palabra. Estamos aquí porque creemos a Dios y a su palabra. Sí, Señor.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados para ir juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire, dice la palabra. Eso está descrito ahí cuando dice, cuando el Señor muere. Es que mira, hermano, si con la muerte de Él, con el entregar su espíritu, se abren los sepulcros y se levantaron esa cantidad de santos que dice la palabra, que vinieron a la ciudad santa y le aparecieron a muchos. Padre, ya cuando yo me imagino esto, porque a uno le gusta leer así a la carrera, pero a mí me gusta leer y detenerme. Mire lo que dice, óigalo. Dice, cuando el Señor entrega el Espíritu, aparte de todo lo demás, dice, tiembla, hace un terremoto, se abrieron los sepulcros, o sea, se rompieron las tumbas, dice, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido se levantaron. Pero lo más, hasta ahí usted dice, amén, amén. Pero imagínese esta escena, dice, y después que el Señor resucitó, o sea, después de 3 días, dice, esta gente, ¿qué dice ahí? ¿Fue a dónde? O sea, los que eran de Jerusalén, que hacía tiempo habían dormido con el Señor, y cuando el Señor entrega el Espíritu, se rompieron las tumbas y muchos de esta gente se levantaron. No se sabe quiénes eran. La Biblia no dice los nombres. Pero supongamos que ese santo que se levantó se llamaba Francisco y vivía en Jerusalén y lo habían enterrado hace 15, 20 años. Y dice la Biblia, y fueron a la santa ciudad. ¿Y qué dice? Padre, tal vez a usted no le impresione porque tal vez no se imagina. Pero imagínese usted que enterró su hijo, su mujer o su marido hace 15 o 20 años, era buen cristiano, y de pronto se le aparezca por ahí, le toque la noche. Hola, Dios la bendiga, ¿cómo estamos? Vine a saludarlo. Uy, Padre Celestial, Dios mío, ¿cómo le está yendo en la iglesia? Cuénteme cómo le va al hermanito fulano y hermanito fulano. Yo creo que ese resucita y el otro se muere del susto. Porque es demasiado impresionante. Uno siempre lo ha predicado, pero en el fondo no está preparado realmente para ver a la gente, los muertos en Cristo resucitados. Los que suframos o mejor pasemos por ese privilegio, no nos vamos a asustar. Pero la gente que está en su vida común y corriente, hermanos, si es que la Biblia lo dice. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, la gente estaba aterrada porque tenía 4 días no más. Lo acababan de enterrar y la gente se pegó un susto terrible. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, la gente se quedó asombradísima. Imagínese usted, hermano, toda esta cantidad de gente que hacía tiempo habían dormido. Uno no sabe si los de 15 o 20 o 50 o 100 años, uno no sabe. La Biblia dice, muchos de ellos fueron otra vez a la ciudad a tocarle a la puerta de la casa por allá. Ay, Padre Celestial, a la abuelita, a la mamá, o al hermano ese que andaba medio flojo, que no venía a la escuela dominical, y que le llega el hermanito que él mismo fue a enterrarlo y que le cantó cuando allá se pase lista, y lloró con todos los demás y se hizo allá ¿cierto? Y de pronto le aparece el hermanito y que Dios lo bendiga. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? ¡Ay, Padre Celestial! ¿Qué pasó? No se asuste, hermano. No, por favor. Porque la Biblia dice, si usted quiere tener una idea de la reacción, imagínese nomás lo que la Biblia dice. Dice, un día el Señor Jesucristo envió a sus discípulos en la barca para cruzar el mar de Galilea, y Él se quedó allá orando en la orilla. Dice, en la 4ª vigilia de la noche, Él vino
hacia ellos andando, o sea, caminando sobre el mar. Y dice la escritura que los discípulos, y lo conocían, y estaba ahí, no lo habían visto muerto, solamente porque lo dejaron en la orilla. No podían creer que era él. Decían, es un fantasma. Es un fantasma. Y no lo habían enterrado, lo habían dejado en la orilla. Solo por eso. Y viene caminando sobre la... Y yo, no, ay, dice la escritura. Gritaban, no, ay, un fantasma, un fantasma. No podían soportar, porque el ser humano no está capacitado para soportar lo sobrenatural. Realmente no está capacitado para eso. Uno habla de muchas cosas, pero a la hora de que comienza a ver la gloria de Dios, hay gente que dice, ay, yo quiero que Dios me hable así. Mire, Dios le hablara así, más de uno se cae muerto. Yo quisiera que el Señor se me apareciera. La Biblia dice que Daniel un día, y fue una visión, dice, cuando vio la visión, dice, caí como muerto y me quedé sin fuerza, y el que estaba hablando conmigo me tocó y me dijo, levántate. Dice, no fui capaz, quedé sobre las rodillas y las palmas de las manos. Y dice, y me temblaba todo el cuerpo. Dice, y me levantó, me puso la mano y me levantó. Y que te voy a hablar. Dijo, ay, Señor, por favor, se me fueron las fuerzas, no puedo. Y dice la escritura, se acabó la visión, y dice, y yo, Daniel, quedé convaleciente, o sea, como si hubiera pasado por una enfermedad terrible, y eso que fue solo una visión. Nosotros no estamos preparados realmente para lo sobrenatural, hermano. No estamos preparados para cosas tan especiales, pero así usted y yo no estemos preparados, yo quiero decirle, el Señor Jesucristo ha hecho el sacrificio para que un día nosotros, los que hayamos dormido en Cristo, también resucitemos. Así ahora no esté preparado, va a resucitar en el nombre de Jesús. Y si alguno de nosotros nos tenemos que ir, váyase tranquilo, mi hermano. Nosotros aquí, los que quedemos, le ayudamos a hacer el funeral. Que cuando suene esa trompeta todos nos vemos. Gloria al nombre del Señor. Se lo digo con sinceridad, todos nos vemos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, al momento en que Él entrega su espíritu, los sepulcros se abrieron por el terremoto tan fuerte, y esa gente que eran santa, que habían dormido en el Señor, se levantaron. Y después que el Señor resucitó, a los 3 días, después de 3 días, ellos fueron a la ciudad y comenzaron a mirarse y a mostrarse, a tocar en las puertas de las casas. Nosotros no entraremos otra vez a Bucaramanga cuando el Señor llegue y con su poder nos resucite. ¿Sabe para dónde vamos? Para nuestra propia ciudad, para la patria celestial. Levanten la mano los que van para allá. Levanten la mano los que van para allá. Allá no se va a asustar nadie, porque allá todos somos de lo mismo, de los que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Levante la mano el que tiene vida eterna en Cristo. Y si usted no la tiene, amigo, es hora de tener esa vida eterna en Cristo Jesús. No le dé miedo a aceptar a Jesucristo. Tampoco le dé vergüenza servirle al Señor. No se arrugue frente a un mundo podrido y perdido. No se arrugue frente a un mundo que trata de chantajearlo a usted y de decirle que no se le puede servir a Dios. Dígale al Señor, heme aquí, Señor, yo también creo en ti. Heme aquí, Señor, yo también me arrepiento de mis pecados. Dígale, heme aquí, Señor, yo también estoy dispuesto a que tú me des la vida, la salvación, el perdón de mis pecados. Aleluya, yo también quiero vivir contigo por la eternidad. Santo es el Señor. Esta noche es noche de salvación, mi amigo. Ay, tengo escrito un montón, pero yo no soy capaz de predicar así muy largo. Cuando me dan 2 o 3 puntos, con este solo punto yo predico 2 días. Porque es tan bonito saber uno de la realidad. Porque mire, si yo fuera a predicar solamente por decirle cosas bonitas, pues de pronto en 1 hora les digo 2 hojas o 3 hojas. Pero cuando usted lleva esto por dentro, que esto es suyo, a usted no le alcanza el tiempo para expresar lo que quiere decir. Porque es una verdad que la vivimos, no es un cuento, una cosa que nos dijeron. Yo he sido redimido por la sangre de Cristo, le estoy predicando de esta redención,
Y en esta noche sepa usted que lo que Cristo hizo por usted el día que Él entregó su espíritu está vigente hoy. Usted le puede entregar su corazón al Señor hoy.